Ténganlo por seguro que el certificado les va a llegar a donde ustedes se encuentren, a donde ustedes se encuentren. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este último bimestre del 5º año de secundaria de ustedes. A estas ya nos quedan 4 semanitas para que ustedes puedan culminar ya este nivel. Y vuelvo a repetir, pues esa es una gran alegría y una gran satisfacción para nosotros. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues va a bastar con ingresar a la plataforma, que las pueden ver las veces que crean convenientes. También adicional a esto, tenemos clases grabadas que se encuentran en la plataforma. Entonces, vamos a entregar esos exámenes a tiempo. Con unos días de anticipación, pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Muy bien, entonces, como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que también puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Ya saben, cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que pueda ser, por favor, estoy gustosa de poder apoyar, gustosa de poder absolver esas dudas. Ahora sí les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, también recomendarles que ustedes tengan su módulo para que puedan llevar la secuencia. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar mi pantalla? Sí, Miss, sí se ve. Se ve. Muy bien, entonces vamos a empezar con el curso más bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son las razones trigonométricas en ángulos conocidos en triángulos notables. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia respecto a los números, por favor, estoy gustosa de poder apoyarlos. Muy bien, nosotros en el bimestre pasado, en el segundo bimestre, hablamos acerca de lo que venían a ser las razones trigonométricas, ¿verdad? Cuando hablamos de razones trigonométricas, dijimos que teníamos 6 razones trigonométricas. Estas eran el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Para nosotros poder hallar razones trigonométricas, teníamos que trabajar en un triángulo rectángulo. Porque nosotros cuando hablamos de triángulos, yo puedo tener triángulos de esta forma, ¿cierto? De esta forma. Puedo tener triángulos de esta forma. Entonces, para yo poder hallar razones trigonométricas en esta clase de triángulos, no podía hallar. Necesariamente teníamos que trabajar en un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llamaba triángulo rectángulo? Porque estos triángulos tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Entonces, otra cosa que vamos a recordar es que cuando nosotros hablamos de los triángulos rectángulos o netamente de lo que son los triángulos, siempre la suma de los 3 ángulos internos en un triángulo es 180 grados. Si yo tengo un triángulo de esta forma o tengo un triángulo de esta forma, o caso contrario, tengo mi triángulo rectángulo, la suma de los 3 ángulos internos, interiores, siempre me tiene que dar a 180 grados. Si yo tengo X, tengo Y, tengo Z, los ángulos de este triángulo, entonces digo que X más Y más Z, esto siempre tenía que ser 180 grados. En cualquiera de los triángulos, la suma de los 3 ángulos me tiene que dar 180 grados. Entonces, recordando eso, nosotros ahora vamos a hallar las razones trigonométricas, pero de ángulos notables. ¿Qué quiere decir ángulos notables? Estos ángulos ya son conocidos, ya son triángulos conocidos, son triángulos con ángulos conocidos. Tenemos acá el primero, que es en un triángulo, por decir, tengo un triángulo rectángulo, el ángulo recto, ya sabemos que el ángulo, el lado que está frente del 90, esto viene a ser la hipotenusa, y estos dos lados de los costados, pues estos son los catetos. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo,
Fíjense, este ángulo mide 45, por lo tanto, esto tiene que ser 45. Necesariamente tiene que ser 45. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos me tiene que dar 90. 90 más 90, esto es 180. Esto es 180. Y esto nosotros, cuando tenemos un triángulo que tiene sus dos ángulos iguales, esto es un triángulo isósceles. ¿Sí? Esto se llama isósceles. Isósceles porque tiene sus dos ángulos iguales y por ende tiene sus dos lados iguales. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo que tenga por ángulo 45, 45, sus catetos siempre van a ser 1, 1, siempre. Y la hipotenusa, esto va a ser la raíz cuadrada de 2. Estos son triángulos notables, es decir, ya son triángulos establecidos con esos ángulos y con esos lados. Entonces, el siguiente triángulo notable es cuando nosotros tenemos 30, 60. Fíjense, 30 más 60 es 90. 90 más 90 me da 180. Entonces, siempre la suma de los triángulos, los ángulos internos, tiene que ser 180 grados. Y en acá ya no tenemos ángulos iguales, sino tengo un ángulo de 30, tengo un ángulo de 60 y el otro ángulo obviamente es de 90, porque el cuadrito me indica 90. Cuando nosotros vamos a hallar los lados, vamos a analizarlos quizás, siempre se dice lo siguiente, que al ángulo menor, al ángulo más pequeño, al ángulo menor, siempre se opone, es decir, está al frente del lado más pequeño. Y eso lo podemos visualizar acá. Fíjense, si tengo el ángulo 30, es menor que 60, y su lado opuesto es el 1, que es el lado más pequeño entre los tres. Entonces, a ángulo menor se opone el lado menor. En este caso, al 30 se opone el 1. Al 60 se opone la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 es mayor que 1. Entonces se opone raíz cuadrada de 3. Y al ángulo de 90, que es el ángulo más grande, se opone el número 2. Entonces, estos ya son algo establecido. Cuando nosotros tenemos 30, 60, 1, 2 y raíz de 3, esos lados ya se conocen. ¿Qué más? Tenemos otro triángulo notable cuando nosotros tenemos 37, 53. 37 más 53 en primer lugar me da 90. 90 más 90 me da 180. Recordemos que la suma de los tres ángulos internos tiene que ser 180. Entonces, cuando tenemos el ángulo 37, 53, ¿cuáles son los lados? Es al ángulo menor se le opone el 3. Al ángulo mediano se le puede decir al 53 se opone el 4 y al ángulo mayor que es 90 se opone el 5. Se opone quiere decir los que están a su frente. Ahora, tenemos otro triángulo notable que es de 16,74. 16,74 me da 90 más 90, 180. Al ángulo menor se opone el 7. Al ángulo mediano se opone 24 y al ángulo mayor se opone el lado más grande, que es la hipotenusa, que mide 25. Tenemos 8,82, triángulo de 8,82. Al ángulo menor se opone el número 1. Fíjense ahí, al ángulo menor se opone el número 1. Al ángulo más grande, 5 por la raíz cuadrada de 2. Y al ángulo mediano también ahí tiene su medida. Entonces, estos son los triángulos notables. Son triángulos con ángulos conocidos y con lados conocidos. Cuando nosotros encontramos ejercicios de esta forma, con estos ángulos, directamente ya nos vamos a trabajar con los lados. En cambio, nosotros cuando trabajamos también en el bimestre pasado dijimos, si por decir a mí me dieran un triángulo, ¿cierto? Yo tengo un triángulo. Por acá me dan el ángulo 90 grados. Por acá me dicen el ángulo, por decir, alfa, que yo no conozco qué ángulo es. Por acá me dan el lado, por decir, 6. Por acá me dicen que este lado mide 7, pero no me dan la hipotenusa. Nosotros teníamos la forma también de poder conocer ese lado. Mediante Pitágoras, ¿cierto? Entonces, como yo no conozco hipotenusa, yo lo podría llamar una variable, una letra. ¿Y qué me dice hipotenusa?
Perdón, ¿qué me dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Entonces, cuando nosotros no conocíamos los lados, podíamos hallarlo mediante Pitágoras. Pero si a mí me dan un triángulo y yo encuentro cualquiera de estos ángulos en mi triángulo, yo directamente ya voy a saber los lados de ese triángulo. Ya vamos a conocer los lados, por eso se les llama triángulos notables, razones trigonométricas de ángulos notables, de ángulos que ya se conocen. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a recordar lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas serán 6. Seno, coseno, coseno. Teníamos a la tangente, tangente, tangente. Tenemos a la cotangente, cotangente, cotangente. Tenemos a la secante, secante. Y finalmente teníamos a la cosecante, secante y la cosecante, cosecante. Cuando nosotros hablamos de las razones trigonométricas, imagínense estar escribiendo todo esto, pues quita tiempo, ¿cierto? Entonces simplemente nosotros lo podíamos reducir cada uno de esos términos. Si me hablaban del seno, por decir simplemente sen, sen. Esto quiere decir seno, seno. Si me hablan de coseno, esto es cos, cos de coseno. Si me hablan de tangente, esto es teje, tangente. Si me hablan de la cotangente, CTG, cotangente. Si me hablan de la secante, esto es de secante. Y si me hablan de la cosecante, la C, la S y la C, cosecante. Entonces son las 6 razones trigonométricas que nosotros conocemos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y lo que es la cosecante. Imagínense si a mí me piden hallar, yo tengo mi triángulo, rectángulo. Vamos a trabajar con uno de los triángulos notables, ¿sí? Yo tengo el de 30, tengo el de 60. Sabemos que al ángulo menor se opone el lado menor, 1, raíz cuadrada de 3, y acá tenemos al 2. Esos son la medida de lo que son el triángulo de 30, 60. Lo encontramos acá. 1, raíz cuadrada de 3, y la hipotenusa es 2. Entonces, me dicen hallar las razones trigonométricas, por decir, de este triángulo, pero me piden del ángulo 30. Me piden hallar del ángulo 30. Ángulo 30. Entonces yo digo, voy a hallar las 6 razones trigonométricas primero del ángulo 30. ¿Sí? Seno de 30, coseno de 30, tangente de 30, voy a hallar la cotangente de 30, vamos a hallar la secante de 30 y también lo que es cosecante de 30. De 30. De 30. Entonces digo, seno de 30. Cuando nosotros hablamos del seno, ustedes recuerdan, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y qué es el cateto opuesto? ¿Qué es el cateto opuesto? Es el cateto que está al frente, es el lado que está a su frente. Si yo estoy hablando de 30, 30 su opuesto es el 1. Esto es el cateto opuesto de 30. Cateto adyacente es el que está a su lado, cateto adyacente. Y el lado más grande, esto es hipotenusa. Esto es hipotenusa. Entonces me dicen seno de 30. Seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 1. Hipotenusa es 2. Entonces esto es un medio. Un medio. Me piden el coseno de 30. Coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es raíz cuadrada de 3. Hipotenusa entre 2. Entonces, raíz cuadrada de 3 medios. Me piden hallar la tangente de 30. Tangente de 30. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de 30 es 1. Cateto adyacente de 30 es la raíz cuadrada de 3. 1 sobre raíz cuadrada de 3.
Me piden hallar la cotangente de 30. Cotangente de 30 es lo inverso a la tangente, es lo contrario a la tangente. Raíz cuadrada de 3 sobre 1. Y raíz cuadrada de 3 sobre 1, esto es raíz cuadrada de 3. Esto es raíz cuadrada de 3. Me piden hallar la secante de 30. Secante es lo contrario a coseno. Es lo contrario a coseno. Si coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, raíz cuadrada de 3. Y finalmente el cosecante es lo opuesto al seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces ahora el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y 2 entre 1, eso es 2. Entonces, son las 6 razones trigonométricas que nosotros vamos a hallar, pero cuando nosotros tenemos triángulos notables, es decir, ángulos conocidos con sus lados conocidos, es súper sencillo, porque directamente los vamos a reconocer y los vamos a sacar. Todavía es algo tedioso cuando nosotros no conocemos cuando nos falta conocer algún lado. Entonces, pero con los triángulos notables todavía es más fácil de poder hallar las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y lo que es la cosecante. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es lo inverso a la tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es lo inverso al coseno. Es hipotenusa sobre cateto adyacente y el cosecante es lo inverso al seno. Cateto opuesto sería el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, que en este caso simplemente nos quedamos con el número 2. Sí, entonces de esa manera nosotros podemos hallar lo que son nuestras razones trigonométricas. Yo quiero llegar a algo con esto. Fíjense, lo voy a trabajar acá al costado nada más. Lo voy a trabajar acá al costado nada más. Cuando ahora voy a hallar lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, pero de 60. Voy a hallar seno de 60. Seno de 60. Ahora, para yo poder hallar el seno de 60, fíjense, mi cateto opuesto ya no es el 1. Cateto opuesto es el que está a su frente. Ahora el que está a su frente de 60 es raíz cuadrada de 3. Esto viene a ser su cateto opuesto de 60. Por lo tanto, el del 1 viene a ser su cateto adyacente de 60. Y el 2, que viene a ser hipotenusa, eso sí no varía para nada. Entonces, me dicen seno de 60. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, eso es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso sería el seno. Raíz cuadrada de 3 con el 2. Ahora, vamos a hallar el coseno de 60. Coseno de 60. Coseno de 60 quiere decir cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente de 60 es 1. Hipotenusa, esto es 2. 1/2. Vamos a hallar la tangente de 60. Tangente de 60. Tangente de 60 quiere decir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, eso es la raíz cuadrada de 3. Sobre cateto adyacente, eso es 1. Raíz cuadrada de 3 entre 1, eso sigue siendo la raíz cuadrada de 3. No cambia. Vamos a hallar la cotangente de 60. Cotangente de 60 quiere decir lo inverso a la tangente. Si tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente va a ser lo inverso. Cateto adyacente, que es 1 sobre cateto opuesto. 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Vamos a hallar la secante de 60. Secante de 60. Secante de 60 es lo inverso al coseno. Coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora es hipotenusa sobre cateto adyacente. 2 entre 1 y esto es 2. Y esto es 2. Y finalmente vamos a hallar la cosecante de 60. Cosecante de 60. Cosecante es lo inverso al seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces ahora será hipotenusa sobre cateto opuesto. Y eso es raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3.
Entonces, fíjense acá. Seno de 60 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Me dicen, si nosotros lo empezamos a relacionar, fíjense acá, ¿dónde encontramos raíz cuadrada de 3 sobre 2? Acá lo encontramos con el coseno, ¿cierto? Coseno de 30 es lo mismo que yo digo seno de 60. Porque son iguales. Fíjense los datos. Ojo, en ese triángulo, ¿ah? En ese triángulo. Son iguales. Raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces, seno de un ángulo por coseno de otro ángulo, pues va a ser igualito. Van a ser igualitos. Si yo quiero hallar, hablo de acá del seno de 30, ¿dónde encuentro un medio? Seno de 30, acá lo voy a relacionar, fíjense, con el coseno de 60. Un medio, son iguales. Entonces, de esa manera nosotros vamos a llegar a algunas propiedades que son súper importantes, propiedades en las razones trigonométricas. Vamos a hablar de las recíprocas y vamos a hablar de las complementarias. ¿A qué se les llama recíprocas? Recíprocas son los siguientes. Ustedes recuerdan, vamos a nuevamente, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cuándo se dice que son recíprocas? Ojo, cuando yo hablo del seno y el cosecante, son recíprocas. Y cuando estos se multiplican, siempre va a ser igual a 1. ¿Qué más son recíprocas? El coseno con secante. Son recíprocas. ¿Por qué se dice recíprocas? Porque recordemos que secante es lo inverso de coseno, porque cosecante es lo inverso de seno. Por eso se dice que son recíprocas. El producto de estos dos siempre va a ser igual a 1. Y finalmente encontramos a las otras recíprocas que son tangente y cotangente. Tangente y cotangente. ¿Por qué? Porque cotangente es lo inverso a tangente. Cuando hablamos de la multiplicación y se multiplican estos dos, va a ser igual a 1. Entonces, cuando nosotros hablamos de las recíprocas, siempre el producto de las recíprocas, de las razones recíprocas entre ellas, van a ser igual a 1. ¿Y qué quieren decir las complementarias? Complementarias quiere decir, o en todo caso, para que no se puedan equivocar con complementarias, lo podemos llamar corrazones. Ustedes que son tan enamorados, se acuerdan de los corazones y ahí los relacionamos. Corrazones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del seno, fíjense, seno es corrazón ¿con quién? Con el coseno. ¿Por qué? Porque al coseno le hemos agregado nada más la co, a ese seno le hemos agregado la co para que se convierta en coseno, ¿cierto? Seno, coseno. Entonces, para que sean complementarias se toma el seno con el coseno. Seno, coseno. Se toma tangente con cotangente, porque lo hemos agregado simplemente la palabrita co. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y para que estos ángulos sean iguales, la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Y ahí se cumplen las propiedades de lo que son las razones trigonométricas. Acá lo vamos a detallar un poquito más. Fíjense, cuando son recíprocas, ya sabemos, el seno con el cosecante, porque son inversas nada más. Cuando se multiplican estos siempre van a ser igual a 1. Pero ¿cuándo se va a cumplir también esto? Acá dice, cuando los ángulos alfa y beta, recuerden que es seno de alfa por cosecante de beta, cuando estos dos vayan a ser iguales. Lo mismo, coseno con secante, porque esto es lo inverso.
Secante es lo inverso de coseno. Para que cumpla la igualdad, estos ángulos tienen que ser iguales. Alfa y beta tienen que ser iguales. Tangente con su cotangente. Para que cumpla la igualdad de la unidad del producto, cuando se multiplican, estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, esos son las recíprocas. Porque uno, pues, es lo contrario a la otra. Nada más. Y las complementarias son lo que son las corrazones. Acá tenemos el seno con el coseno. Seno con el coseno. Para que sean complementarias, los ángulos, la suma tiene que ser 90 grados. Tangente con cotangente, alfa más beta tiene que ser 90. Secante con cosecante, para que sea la suma de los ángulos tiene que ser 90. Si ustedes se fijan acá, tanto en las recíprocas y en las complementarias, los únicos ángulos que coinciden en ambos es tangente y cotangente. Las razones tangente y cotangente son recíprocas y son complementarias a la vez. ¿Sí? Son recíprocas y son complementarias a la vez. Son recíprocas y complementarias a la vez. Acá nosotros tenemos nuestro triángulo rectángulo. Tenemos alfa, tenemos beta. El opuesto de alfa es A, el opuesto de beta es B y el opuesto de 90 es C. ¿Cierto? Tenemos los catetos y tenemos la hipotenusa. Entonces, de esto nosotros sacamos que alfa más beta, ya sabemos que los tres ángulos internos tienen que sumar 180, pero como ya tenemos un 90, entonces simplemente decimos que alfa más beta tiene que ser también 90. Tiene que ser 90, porque 90 más 90 me da 180. ¿Cómo nosotros podemos, por decir, aplicarlo con nuestros ejercicios? Imagínense si a mí me dan y me dicen seno de 2x es igual a coseno de 80. Seno, coseno. Ahí está la corrazón. Solamente le agregaron la co a lo que es seno, ¿verdad? Al seno le agregaron la co y se convirtió en coseno. Entonces, si me dicen seno de 2x es igual a coseno de 80, nosotros sabemos por propiedad que la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90. Tiene que ser 90. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos resolver esto? Ah, ya, entonces digo, 2x más 80 es igual a 90. Me piden hallar x, ¿ah? Entonces digo, 2x es igual. Yo no puedo sumar 2x con 80 porque el 80 no tiene x. El 80 se tiene que ir al otro lado restando. 90 menos 80, ¿cierto? Y acá tengo que 2x es igual a 90 menos 80. Eso es 10. A mí me piden hallar x solito. El 2 le está multiplicando, por lo tanto, ese 2 tiene que bajar a dividir. 10 entre 2. Y el valor de x, entonces, 10 entre 2, eso es 5. Me piden hallar x. X vale 5. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hallar, pues, nuestros resultados. Nuestros resultados. Muy bien. Acá tenemos algunas identidades trigonométricas que son también súper fundamentales. Imagínense cuando nosotros tenemos las recíprocas. Cuando son recíprocas se dice que el cosecante de x por el seno de x es igual a 1, ¿cierto? Aquí está, cosecante de x por seno de x es igual a 1. Pero si yo quiero despejar a uno de ellos, por decir acá yo quiero despejar a cosecante de x, ¿a qué será igual? 1, el seno que está multiplicando baja dividiendo, 1 entre seno de x. 1 entre seno de x. ¿De dónde proviene esto? Secante de x es igual a 1 entre coseno de x. Nosotros sabemos que son recíprocas, secante con coseno, porque son inversos nada más. Secante de x por coseno de x es igual a 1. Entonces, yo quiero despejar secante. Entonces, este será igual 1 entre coseno que está multiplicando, baja dividiendo, 1 entre coseno de x. ¿De dónde sale que cotangente de x es igual a 1 entre tangente de x? Nosotros sabemos por recíprocas que
cotangente de x por tangente de x es igual a 1. Entonces, queremos despejar la cotangente. Lo que es tangente que está multiplicando, pues baja dividiendo. Entonces, cotangente de x es igual 1 entre tangente de x. Entonces, de nuestras propias fórmulas nosotros podemos despejar. ¿Y qué pasa si yo quisiera despejar, por decir acá, no quiero despejar cosecante, quiero despejar seno? Yo quiero despejar seno de x. Digo, seno de x va a ser igual 1 entre, ahora el que baja a dividir es el cosecante. Cosecante de x. Cosecante de x. Ya no quiero despejar secante, quiero despejar coseno. Entonces digo, coseno de x va a ser igual 1 entre, ahora el que baja a dividir es secante. Secante de x. Secante de x. Ahora acá, yo no quiero despejar cotangente, quiero despejar tangente. Entonces digo, tangente de x va a ser igual 1 entre el que va a bajar a dividir, ahora es la cotangente. Cotangente de x. Entonces, a raíz de nuestra fórmula, a raíz de nuestra propiedad que nosotros tenemos acá, que están de rojo, nosotros podemos despejar de acuerdo a lo que ya nos pide el ejercicio, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en el ejercicio. Si quiero despejo cosecante, si quiero despejo seno, si quiero despejo secante, si quiero despejo coseno, si me ayuda a trabajar, despejo cotangente, si me ayuda, despejo tangente. Eso ya queda a criterio de cada uno de los ejercicios que nosotros vayamos a tener. Ya saben, cuando nosotros tenemos pues nuestro triángulo rectángulo, tengo mi ángulo X, tengo mi ángulo de 90 grados, el otro ángulo, pues lo puedo llamar cualquier ángulo, pero tenemos que tener en cuenta que X más el ángulo que yo le llame, la suma tiene que ser 90, eso sí. Entonces, pero vamos a trabajar todo en base a este ángulo X. Sabemos que su cateto opuesto es el que está a su frente, cateto opuesto es el que está a su frente, cateto adyacente es el que está a su lado y hipotenusa pues es el lado más grande. Hipotenusa es lo más fácil de poder reconocer porque es el lado más grande. Y en este caso, acá lo tenemos al H. Para hallar el seno, ya saben, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para hallar el coseno, ya saben, es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, imagínense si yo quiero despejar de acá el cateto opuesto. Yo quiero saber cuánto mide cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ustedes saben que todo lo que está sumando pasa restando. Todo lo que está restando pasa sumando. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y todo lo que está dividiendo sube multiplicando. Entonces, si yo quiero despejar el cateto opuesto acá, ¿a qué sería igual? Hipotenusa pasaría a multiplicar al otro lado. Hipotenusa por seno de X. Y así puedo hallar mi cateto opuesto. Y si quiero hallar mi cateto adyacente, por decir de acá, ¿a qué será igual? Lo mismo. Hipotenusa pasa multiplicando. Hipotenusa por coseno de X. Si yo quiero hallar, por decir, mi tangente de X, sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo quiero hallar la cotangente de X, recordemos que cotangente es lo inverso, nada más, lo volteamos, cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿cierto? Yo tengo acá tangente de X, ¿a qué es igual? Nosotros sabemos que coseno, acá, cateto opuesto, conocemos su valor acá. Fíjense, acá está el valor de cateto opuesto. Entonces, si nosotros queremos ir trabajando, hay maravillas de hacer con este tema. Si yo quiero hallar, por decir, tangente de X, en vez de ponerle cateto opuesto, yo lo pongo su valor. Lo que hemos hallado, hipotenusa por seno de X entre, en vez de poner cateto adyacente también nosotros conocemos su valor acá, hipotenusa por coseno de X. Entonces ya tengo nuevos valores para poder hallar tangente. Hipotenusa por seno de X sobre hipotenusa por coseno de X. ¿Y qué pasa si quiero hallar la cotangente? Lo inverso, hipotenusa por coseno de X sobre hipotenusa por seno de X. ¿Cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer, podemos hallar rápidamente lo que son nuestros valores, ¿no? Y conocer lo que son, lo que nos pidan el ejercicio.
Vamos a conocer lo que dice ahora Pitágoras, lo que son las razones, identidades trigonométricas pitagóricas. Cuando nosotros tenemos las razones trigonométricas, las pitagóricas, ¿a qué es igual? Cuando nosotros tenemos, ojo, seno al cuadrado, acá ya aparece el cuadrado, más coseno al cuadrado del mismo ángulo, ojo, del mismo ángulo, cuando vemos que se están sumando, esto directamente es igual a 1. Eso es directamente igual a 1. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ojo, son complementarios, seno, coseno, son su corrazón. Entonces, si ambos están elevados al cuadrado y tienen el mismo ángulo, directamente es igual a 1. Directamente es igual a 1. ¿Y cómo nosotros, de dónde sale esto? Fíjense, ¿de dónde nosotros podemos sacar 1 entre seno al cuadrado de x? Lo podemos despejar de acá. ¿Qué pasa si yo tengo, dice, cosecante al cuadrado de x es igual 1 más cotangente cuadrado de x? Yo esto lo puedo despejar. 1 entre el seno de x al cuadrado, y esto lo trabajo, seno de x al cuadrado de x sobre seno de x al cuadrado más coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Entonces nosotros despejando esto, llegamos a esto. Llegamos a eso. ¿Qué pasa si nosotros tenemos secante cuadrado de x? Este dice es igual a tangente cuadrado de x más 1. Igual. Si yo necesito, lo podemos despejar. 1 entre coseno cuadrado de x es igual seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Entonces, nosotros podemos trabajarlo, nosotros podemos desarrollarlo de acuerdo a lo que nosotros ya necesitamos en nuestro problema. Yo quiero ayudarles a desarrollar un ejercicio porque la próxima me voy a dedicar a hacer puros ejercicios, pero cuando están así, a veces la mente es frágil, yo siempre les digo, la mente es frágil, se nos olvida, si nosotros no estamos en constante repaso, pues se nos olvidan las cosas. Imagínense, a veces como que un poquito es complicado por ahí el seno, coseno, tangente, cotangente, ¿cierto? De poder recordarse. Yo les quiero ayudar con esto, el primer ejercicio que ustedes tienen ahí en su módulo. Me parece que dice simplificar, algo así, pero es Q, seno de teta, me parece que dice seno de teta sobre 1 más coseno de teta, si no me equivoco, 1 más coseno de teta, más 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta entre, por acá me ponen seno de teta, me piden simplificar. Imagínense, me piden simplificar ese ejercicio. Este ejercicio es tan bonito, fíjense. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es como si nosotros estuviésemos trabajando con fracciones, en primer lugar. Cuando nosotros trabajamos con fracciones, pues para nosotros poder reducir esto tendríamos que sacar el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar su mínimo común múltiplo, pero como se trata de letras acá, son razones trigonométricas, entonces yo lo pongo lo mismo. Coseno de teta, pero lo voy a poner eso sí entre paréntesis porque se va a multiplicar por seno de teta. Lo de abajo se están multiplicando. Ahora, ¿qué es lo que yo tendría? Yo tendría que, esto que he puesto ahorita abajo, lo tendría que dividir entre esto. Y si yo divido entre esto, 1 más coseno se cancela y solamente me quedo con seno de teta. Seno de teta, yo tendría que multiplicarlo por el seno de teta. Y seno por seno, esto es seno cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta. Ahora, más. Esto, nuevamente, lo de abajo, yo tendría que dividirlo entre seno de teta. Y seno con seno se cancela. ¿Qué me quedaría? 1 más coseno, ¿sí? 1 más coseno de teta, pero todo esto estaría elevado al cuadrado, porque ya se está repitiendo 2 veces. Y cuando se repite 2 veces, eso se eleva al cuadrado. Ya está. Ahora digo, Q es igual. Bueno, con seno de teta todavía no puedo trabajar. Seno cuadrado de teta más. Cuando nosotros hablamos en matemática es un curso tan amplio,
tan amplio que tenemos que estudiarlo. Cuando nosotros tenemos una fórmula, por decir, de A más B al cuadrado, ¿de qué manera se desarrolla esto? Esto es un binomio al cuadrado. Se dice que el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta es su forma de desarrollar. Entonces, eso es lo que voy a aplicar yo en el paréntesis. Acá. El primero al cuadrado, para mí el primero es 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Recuerden que el 1 es un elemento neutro que sigue siendo 1 al cuadrado. 1 por 1 es 1. Más 2 veces el primero por el segundo. 2 por 1, 2. 2 por coseno de teta. 2 por coseno de teta. Más, ahora, coseno, el segundo al cuadrado. Coseno al cuadrado de teta. Entre, lo de abajo sigue siendo lo mismo. Eso no me lo cambio. 1 más coseno de teta, todo multiplicado por seno de teta. Por seno de teta, ¿cierto? Ahora, siempre pues hay que tratar de arreglar a nuestro favor. Siempre es a nuestro favor. Yo quiero juntar, porque acá yo ya le estoy viendo más o menos una de las propiedades que hemos visto. Si yo sumaba seno más su coseno, esto me daba 1. Entonces lo voy a juntar. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más, acá me quedó 1, más 2 veces coseno de teta. Más 2 veces coseno de teta. Y todo esto está dividido entre 1 más coseno de teta por seno de teta. Seno de teta. Recordemos que seno de teta más seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, esto es igual a 1. Todo esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Entonces, ¿yo qué tendría? Más 1 más 2 veces coseno de teta abajo entre 1 más coseno de teta por seno de teta. Por seno de teta. Seno de teta. Me vengo para acá nada más. Me vengo para acá nada más. Q es igual. ¿Qué tendríamos ahora? ¿Qué tendríamos ahora? Fíjense, cuando nosotros sumamos 1 más 1, pues esto 1 más 1 se hace 2. Más 2 veces coseno de teta entre, abajo sigue siendo 1 más coseno de teta multiplicado por seno de teta. Por seno de teta. ¿Cierto? Ahora, acá entra otro tema más, factorización. Se llama factorización. ¿Qué es factorización? Factorización es cuando nosotros vamos a sacar el factor común. Yo arriba veo el 2, yo lo saco el 2. ¿Qué me quedaría en el primerito? En el primerito me queda 1. 1 más. En el segundo solamente me queda coseno de teta. Coseno de teta. Sobre 1 más coseno de teta. Y todo esto está multiplicado por seno de teta. Seno de teta. 1 más coseno de teta entre 1 más coseno de teta, esto se cancela. ¿Y qué es lo que me quedaría entonces acá a mí? Simplemente me queda 2 entre seno de teta. Pero si ustedes se fijan, así no hay resultado. Así no hay resultado. Entonces, pues hay que acomodarle, hay que acomodarle. Entonces digo, en vez del 2 yo lo saco fuera. Q es igual. ¿Qué pasa si lo saco al 2 fuera? Pues ahí me quedaría 1. 1 sobre seno de teta. Y esto 1 sobre seno de teta también proviene de algo. Entonces digo que Q va a ser igual a 2 veces el 1 entre seno de teta. Recuerdan, esto es cosecante de teta, porque son recíprocas. Y esto es la respuesta.
2 cosecante de teta. Fíjense, un poquito largo el ejercicio, muy bonito, aplicando todas las propiedades que acabamos de ver. Nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, esas son las razones trigonométricas cuando nosotros tenemos en primer lugar triángulos notables, es decir, ángulos ya conocidos con lados conocidos, y también pues ya mirando lo que son las propiedades con esto, porque no simplemente es hallar las razones trigonométricas, el objetivo es aplicar las propiedades en nuestros ejercicios. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? La próxima semana me voy a dedicar a desarrollar full ejercicios. Hoy día estamos haciendo la parte teórica nada más y con esto que les he ayudado el primer problema que ustedes tienen en su examen. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? Los estoy escuchando. No, Miss, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Es muy bonito, muy sencillo. Entonces, sé que no van a tener dificultades. Y con la próxima semana que vamos a hacer ejercicios, aún más claro va a quedar. Muy bien, entonces, si es que ya no tienen ninguna duda más, si es que ya no hay ninguna inconveniencia más, pues con esto estamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy. Como siempre, recordarles cualquier duda, por favor, dudas, inconveniencias que se les pueda presentar, gustosos de poder apoyarlos, gustosos de poder ayudarlos, ¿sí? Quizás al momento de resolver, por ahí no entienden algo, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros brindamos el apoyo. Entonces, vamos a resolver, sí, con anticipación, vamos a resolver con paciencia, porque ustedes saben que las cosas a última hora, las cosas rapiditas, como dicen, pues no sale bien. Hay que darnos un pequeño espacio en el día, quizás una horita, media horita por ahí, para poder pues avanzar y a ponernos a leer un poco lo que es nuestro módulo, ¿sí? Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, no hay ninguna inconveniencia con esto, estamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy, deseándoles que tengan un bonito fin de semana. Hoy día es sábado, ¿verdad? El cuerpo lo sabe, fin de semana, entonces mañana para que puedan descansar, quizás algunos también trabajar. Pues Dios mediante nos estaremos reencontrando la siguiente semana. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Nos vemos, Miss. Bye bye. Chao, Miss.